Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. El tema de esta mañana es evangelismo, es el cuadrito celeste que está ahí, evangelismo. Y esta palabra, evangelismo, yo no sé qué se les viene a la mente a ustedes. Yo nací en una familia misionera, mis padres eran líderes cristianos y luego me crié prácticamente toda mi vida en medio de ministerios cristianos. Y la palabra evangelismo ha tenido diferentes connotaciones. Para algunos es ir a repartir papelitos, ir a tocar puertas, quizás una campaña en un estadio, en un gimnasio, en un lugar público. Quizás da pena porque yo no estoy preparado, no me siento capaz, no tengo tanta experiencia, no sé qué decir, se me traba la lengua, etc. Y quizás la palabra evangelismo tenga un cierto toque negativo que podría existir en muchos de nosotros. Pero esta mañana quiero que examinemos el evangelismo no tanto como una acción específica, sino como una cosa grande que el Señor tiene para todo su pueblo y para cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son los resultados que una acción de evangelismo puede producir en una comunidad, en una ciudad, en una nación? Al empezar a preparar este mensaje, hay tantas cosas que se pueden decir del evangelismo. Uno puede hablar de la teología del evangelismo, la historia del evangelismo, los elementos críticos del evangelismo, los diferentes métodos de evangelismo, y todo eso es apropiado. Pero el Señor trajo a mi mente que quizás una manera interesante de acercarnos a este tema de evangelismo sea el estudio de un caso, un estudio de caso. Esta es una metodología muy común en las aulas universitarias, en los diplomados, en las maestrías, donde se estudia una situación real o puede ser ficticia, en este caso va a ser real, para descubrir algunos principios sobre el tema y donde podemos pensar quizás de una manera nueva sobre un tópico específico, en este caso el evangelismo. Y el Señor me llevó a un pasaje en la Escritura, en el capítulo que quizás es mi capítulo favorito en toda la Biblia. Es el capítulo 8 del libro de Hechos, donde vamos a estudiar un pequeño pedacito de este versículo para descubrir varias aristas de lo que es el evangelismo y cómo se conecta conmigo y cómo se conecta con la acción de nuestra iglesia hoy en el siglo XXI. Es el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 4 al 8. Va a estar ahí en la pantalla. Sigan conmigo la lectura. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Cristo. Al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando gritos y gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Bueno, para poner un poquito en contexto, hacía no mucho tiempo Jesús había caminado por los caminos de Israel. Y Jesús en su último día antes de ascender dejó lo que hoy conocemos como la Gran Comisión, que es un mandamiento que se aplica a todos los que estamos aquí, todos los cristianos, es ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Sus últimas palabras, intentando resumir lo más importante de todo lo que él dijo en 3 años, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Ese fue
el mandato último, las últimas palabras que Jesús dejó registradas antes de ascender al cielo. Inmediatamente los cristianos dijeron, bueno, hay que poner manos a la obra. Y comenzaron los apóstoles, Pedro, Juan y todos los seguidores de Jesús, a predicar en Jerusalén. Y cientos de gente comenzaron a convertirse, muchísima gente de todos lados, no solo la gente judía que vivía en Israel, pero otra gente que había venido de otros lugares comenzaron a convertirse. Y comenzó a darse una efervescencia en Jerusalén que muy pronto llamó la atención de las autoridades. Y al poco tiempo de haber comenzado este fenómeno, que más adelante se llamaron los cristianos, empezó la oposición, empezó la persecución. Y llegamos a este momento, en este pasaje del capítulo 8 de Hechos, en que los cristianos, la gran mayoría, son expulsados de Jerusalén por medios violentos. Uno de los más violentos era Saulo, que más adelante se convierte en uno de los más grandes exponentes del cristianismo, pero aquí todavía es Saulo y anda persiguiendo y matando y encarcelando, torturando y destruyendo la iglesia, que está apenas naciendo. Y llegamos al capítulo 8 y este relato comienza de una manera trágica, porque dice que el versículo 1, que no lo leímos, dice que Esteban, que había sido uno de los principales líderes, recién había sido asesinado públicamente. Y la iglesia, los cristianos están asustados porque una cosa es que alguien diga, mira, no estoy de acuerdo, pero otra cosa es que diga, mira, te voy a matar, te voy a meter en la cárcel. Y salen despavoridos los cristianos, casi sin nada, y llegamos aquí a este capítulo 8. Los cristianos están perseguidos y asustados y llegan a Samaria. Judíos, la mayoría de los primeros cristianos fueron judíos, llegan a Samaria y uno puede decir, bueno que llegaron a Samaria. El problema es que entre los judíos y los samaritanos había mucho pleitos mileniales. Habían dos palabras que los judíos usaban para referirse a los samaritanos. Son dos palabras un poquito feas y las voy a decir aquí solo para que entendamos el nivel de animosidad, de enemistad que había entre los judíos y los samaritanos. Los judíos a menudo se referían a los samaritanos como perros. Esos perros. Suena fuerte, suena feo. Y había otra palabra que también usaban, era bastardos. Eran dos palabras, y quizás había muchas más, pero estas dos son de las que más quedaron registradas. Perros bastardos. Era la manera como los judíos se referían a los samaritanos. Y estoy seguro que los samaritanos tenían otras palabras iguales o peores para referirse a los judíos. O sea, el primer lugar donde llegan los cristianos que habían salido de Jerusalén en desbandada por la persecución es a un territorio donde no son bienvenidos, donde no les cae bien a nadie. Ahí comienza el segundo gran esfuerzo evangelístico del Nuevo Testamento. El primero fue en Jerusalén. Y es interesante que el Señor siempre, o más bien a menudo, nos pone en situaciones incómodas. No siempre el Señor nos lleva a lugares bellísimos, a veces nos pone en situaciones incómodas. ¿Y qué fue lo que hicieron estos cristianos cuando llegaron a Samaria? Ahí está, el versículo 4 dice, los que se habían dispersado, ¿qué hacían? Predicaban. Miren, a veces los cristianos cuando tenemos problemas no predicamos, sino que nos ponemos, ay Señor, ¿por qué yo? Mira si yo te he servido, mira si yo doy ofrenda, mira si yo aquí, ¿por qué me tratas así? Estos cristianos habían entendido que todas las cosas tienen un propósito y empezaron a predicar, predicando la palabra por donde quiera que iban. Esta palabra predicar que se menciona aquí
No es exactamente lo que yo estoy haciendo en este momento aquí, parado en un púlpito. He dedicado 8 o 10 horas a preparar este mensaje, he orado mucho, tengo una cierta experiencia. No era esto. Esta palabra predicar era lo que ahora llamamos viralizar, que es que se viraliza algo, todo el mundo lo comparte. Hoy usamos mucho las redes sociales. En aquel tiempo la red social era hablar con la gente, ir a las calles, ir a tocar puertas, ir a hablar con este que está sentado en un parque, el que está en una escuela. Eso es viralizar. No había un sentido de formalización, de formalidad, de predicar así, punto 1, punto 2, con un bosquejo en la pantalla. No es que eso sea malo, pero no se está refiriendo a eso aquí. Entonces, la manera más común o más importante que usaron estos primeros cristianos no era una forma formal de evangelizar. ¿Cuántos cursos habrían tomado estos de evangelismo? Ninguno. ¿Saben por qué? Porque ellos no iban a dar un mensaje sofisticado de teología, ellos iban a contar lo que Jesús había hecho en sus vidas. Para eso yo no necesito ningún curso de entrenamiento. Es lo que sucede cuando yo voy de mi oficina a mi casa en el carro y a medio camino veo un accidente, que es muy común, ¿verdad? Que un carro atropella una moto y ahí suceden a veces graves, otras veces no tan graves. Y yo veo todo, llego a mi casa y lo primero que le cuento a mi esposa es el accidente, que recién ahí lo vi. Y uso palabras y le cuento todo, especialmente si fuera una situación grave. Exactamente eso es lo que hicieron estos cristianos. En el caso de ellos no había sido un accidente, había sido algo extraordinario que sucedió en sus corazones. Y sin tomar cursos de entrenamiento, sin sacar un diplomado, sin saber teología, sin conocer a los grandes pensadores, lo único que ellos sabían era que Jesús cambió mi vida. Y no me puedo quedar callado. Y voy a ir a contar. Y medio desordenado, ¿verdad? Hablando así atropelladamente como cuando uno está entusiasmado contando una historia. Esto eran los que hacían estos cristianos. ¿Es algo que nosotros podemos hacer? Claro que sí. Si Jesús ha cambiado tu vida, si tú has tenido las consecuencias de ser objeto del amor, del perdón de Dios, y has disfrutado de esa condición, como el Señor te sacó de la depresión, te sacó de la desgracia, ya estás listo para evangelizar. De esta manera como lo hicieron estos primeros cristianos. Claro, hay personas que Dios llama para hacerlo de una manera más formal y está bien. Hay muchos seminarios, entrenamientos que son buenos. Y si tienes oportunidad, tómalo, inscríbete. Eso no tiene ningún problema. Pero lo más importante que hicieron estos primeros cristianos es que hablaron lo que les había pasado en su vida. Y esa es la manera más sencilla y más grande para evangelizar. Cuando simplemente estoy contando lo que el Señor ha hecho en mi vida. Qué extraordinario. Bueno, ¿qué era lo que predicaban? Predicaban la palabra de Dios. Predicaban a Dios. Predicaban a Jesús. Y a veces los cristianos estamos a veces muy entusiasmados por nuestra organización, nuestra iglesia, algún programa, alguna campaña, alguna situación. Y entonces andamos contando muchas cosas buenas, pero no son la palabra de Dios. Lo que cambia la vida es Jesús. Jesús. Lo que cambió mi vida no fue un programa, no fue un libro, no fue un pensamiento de un teólogo famoso, fue Jesús. Él es el único que puede cambiar. Entonces, el evangelismo no es más que compartir lo que Dios estaba haciendo. La otra cosa interesante que vimos aquí es que todos evangelizaban. En esta tropel de gente que salió corriendo, no había un encargado de evangelismo, no había un director de un programa de evangelismo, no había un día de evangelismo. Miren, los martes de 4 a 8 toca evangelismo. El tercer mes, el tercer jueves de cada semana toca evangelismo. Todas esas cosas son buenas, pero aquí todos
evangelizaban. Todos evangelizaban. No había comisión de evangelismo. No había día de evangelismo. Porque el evangelismo era un estilo de vida. No se podían quedar callados. A las 12 de la noche, ¿verdad? Ya apagaron las luces, pero este tipo sigue compartiendo. El domingo, donde todos tienen que estar haciendo la siesta, este tipo no se puede quedar callado. Porque lo que le ha pasado en su vida es extraordinario. Y le puede suceder a otros. Entonces, a veces yo pienso, cuando la palabra evangelismo es repartir tratados, ir a hablar de cosas que no sé. No, hombre, olvídate de esas cosas. Evangelismo es cuando se te sale y no puedes parar de hablar de lo que Jesús ha hecho en tu vida. El entusiasmo que el perdón produce. Interesante lo que estos hermanos hacían. Miren, a través de la historia hemos ido modificando un poco este modelo original. Por ejemplo, hoy, domingo, hay un equipo de gente que han trabajado durísimo para que todo esto se dé. Que no los vemos, ¿verdad? Vimos los de la banda, no sé dónde están los del sonido, ¿verdad? En algún lado hay camarógrafos, me equiparon con este micrófono, hay gente que está atrás, los sugieres, los que recogieron la ofrenda. Son, no sé, unos 30, 40 personas que son, digamos, los que están haciendo que las cosas sucedan. Y todos nosotros, los que estamos sentados, venimos a disfrutar lo que otros han preparado. Y trabajan muy fuerte, lo hacen muy bien, ¿verdad? Pero pareciera que hay dos grandes grupos, ¿verdad? Los que hacen las cosas y todos los demás que venimos a disfrutar. Bueno, en este caso no era así. No habían unos poquitos que se encargaban de armar el programa y una gran mayoría que solo venimos a ver. No, aquí todos eran protagonistas. No había un director de luces y de programas, no, todos, vamos todos. Eso es la definición de un movimiento, cuando todos participan. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere levantar estos días aquí en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Y no por eso quiere decir que ahora todos se van a venir a predicar aquí. Estoy refiriéndome afuera de la iglesia. Quiere decir que todos nosotros podemos ser evangelistas cuando definimos el evangelismo de esta manera. Es contar y no poder quedarse callado de contar las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Eso todo lo podemos hacer. Y es más, el Señor lo espera que lo hagamos. Entonces, yo creo que Dios está preparándonos para que surja un movimiento de evangelistas aquí. En un sentido como lo definió aquí, no en el sentido como a veces pensamos de un señor o una mujer experta que se para ¿verdad? Con un aparato de sonido. Hay espacio para todo. Pero lo que más el Señor quiere es que tú y yo nos convirtamos en agentes virales del evangelismo, del evangelio de Jesús. Todo sucedía de manera espontánea. Nadie se le pidió que hiciera esto. Mira, hoy te toca, a ti te toca, a mí me toca. Sí, te toca. No, aquí a todos nos toca. O sea, es normal que si yo soy cristiano, es parte de la vida hablarle a otros de Jesús. Nadie me ha nombrado, nadie me ha dicho, mira, es tu rol, ¿verdad? No, yo voy y hablo. Más adelante la iglesia se fue organizando, ¿verdad? Nombraron diáconos y hubo una organización, porque a la hora que va creciendo todo, pues se necesita organización. Pero en este primer momento era todo mundo hace todo. Y yo creo que a veces tenemos que romper un poquito las cosas que nosotros mismos hemos creado y salir en desbandada a las calles a contar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y no esperemos la persecución. Hay países donde los cristianos están siendo perseguidos y han salido, y muchos de ellos han tenido que abandonar el país o meterse en la clandestinidad o están en la cárcel. No esperemos eso. El Señor nos ha abierto las puertas de paren este país para que lo hagamos de esta y de otras maneras. Bueno, más adelante, en versículo 5, dice que Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba al Cristo. Felipe era uno de los líderes de este movimiento y la palabra que usa aquí para decir anunciaba, ese sí es una predicación un poquito más formal.
Ya no es nada más hablar así de boca en boca. Felipe tenía preparación y él sí daba discursos, él era un poquito más formal. Entonces lo que esto me da la idea es que Dios tiene muchas maneras, múltiples maneras de evangelismo. No solo una u otra, hay múltiples maneras y Dios quiere usar a todas las maneras para que la gente se convierta. Hay gente que nunca va a escuchar una predicación, gente que quizás nunca va a venir a una iglesia como esta. Hay personas que nunca van a escuchar un mensaje en un canal de televisión o en una radio, pero Dios nos ha puesto a nosotros para que de una y de otra y de otra y de otra manera el evangelio pueda llegar hasta el último costarricense. Bueno, hay 3 elementos que quiero mencionar que son súper importantes, que son parte del paquete de Jesús para una ciudad. El primer elemento es la predicación de la palabra, el evangelismo hablando de Jesús y de la Escritura. Dice que en el versículo 1, en el versículo 4, los que se habían dispersado predicaban la palabra y Felipe anunciaba al Cristo. Es decir, todo el esfuerzo de comunicación estaba centrado en Jesús. No había otro mensaje más que Jesús y la palabra. Y eso es clave porque lo que la ciudad, nuestra nación necesita, no son charlas de teología, no son charlas de filosofía. Lo que la gente necesita hoy es Jesús. ¿Cómo Jesús me libera de la culpa, de la depresión, del sufrimiento, del dolor, del engaño, de la infidelidad, de la dependencia, de relaciones destructivas? Todo eso es lo que Jesús hace. Y cuando nosotros dejamos de hablar de Jesús por hablar de otras cosas bonitas, no le estamos haciendo favor a nadie. Tenemos que hablar de Jesús. Entonces el primer elemento de este movimiento evangelizador, el enfoque en la palabra de Dios, el enfoque en Jesús. No hay otra cosa que salve y que transforme la vida de las personas. En segundo lugar, vemos que dice que ahí que habían señales, muchos endemoniados. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando gritos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Habían señales milagrosas que sucedían. Extraordinario. Mire, lo más extraordinario, imagínate tú que eres un samaritano, estás en tu casa y de repente tocan la puerta. ¿Quién será a estas horas? No estoy esperando a nadie. Y abres la puerta. ¿Y quién está ahí? Un judío. ¡Ah! Un judío. Si yo me acuerdo las veces que estos tipos me han insultado y me han dicho perro, me han dicho bastardo y otras cosas peores. ¿Qué está haciendo aquí este tipo? ¿Me viene a matar? ¿Me viene a qué? ¿Me viene a quitar mi propiedad o qué? Y este judío, en lugar de decirle perro bastardo, le dice buenas tardes. ¿Me permite orar por usted? ¿Cómo orar por mí? Sí. ¿Hay algún enfermo aquí en su casa? Yo quisiera orar por usted. Yo conozco a Jesús que me sanó a mí y Él quizás podría sanar a alguien que está enfermo. Y yo, samaritano, después de reponerme del susto que un judío me está tocando la puerta, le digo, mire, sí, fíjese que mi suegra está ahí, está enferma. Ya la pobrecita señora ya ni habla, no se puede levantar de la cama, le da unos ataques terribles, ya no hayamos qué hacer. Y estoy tan desesperado que aún este judío, venga, pase adelante. Y yo, samaritano, con un gran miedo, ¿verdad? Porque no sé si me va a meter una puñalada en la espalda en lo que yo me descuido, lo llevo a donde está mi suegra. Y todos los niños y mi esposa asustados, ¿verdad? Y que no saben qué va a pasar. Y viene este hombre judío y ora por mi suegra y de repente mi suegra abre los ojos y se para y pide agua, pide comida y mi suegra es sanada. Qué extraordinario, qué extraordinario. Eso es lo que el evangelio hace.
Quizás para este samaritano el milagro más grande no es que su suegra se sanó, es que un judío vino y lo hizo. Y los judíos solo vienen a insultarnos y a gritarnos. Y fíjate que lo que sucede es que todas estas señales milagrosas, que no solo en este caso estaba hablando aquí de necesidades físicas, sanidad, endemoniados, pero si vamos un poquito más atrás, en el capítulo 4 del libro de Hechos, vemos que los cristianos se habían conformado en comunidades donde dice que no le faltaba nada a nadie. Vendían las propiedades, traían el dinero, lo daban a los apóstoles compraban comida, repartían, no había gente con hambre, no había gente en necesidad. O sea, necesidades físicas, no solo de enfermedad, pero económicas estaban siendo resueltas también. Necesidades emocionales estaban siendo resueltas. Entonces, había señales y prodigios junto con la predicación, las palabras. Es poderosísimo cuando las palabras están unidas con obras, palabras y obras. Eso es parte del evangelismo también. Y dice que al ver las señales que realizaban, mucha gente se reunía y todos prestaban atención al mensaje. Es decir, las obras validan las palabras. La gente está aburrida de escuchar palabras. La gente dice, ajá, pero yo veo que tú andas diciendo, pero mira, tu vida es un desastre. No pongas atención a las personas, solo mira a Dios. ¿Cómo no? Si Dios no es real en mi vida y no se puede ver, a lo mejor Dios no existe y Dios no es real. Es lo que piensa la gente. Pero en este paquete de evangelismo, a la par de las palabras, iba estas manifestaciones sobrenaturales, familias transformadas, gente apoyándose unos a otros, gente dando de su dinero. Alguien ha dicho que la manera para demostrar que el evangelio verdaderamente llegó a ti es cuando afecta tu billetera. Ahí es cuando realmente ya llegó el evangelio, cuando afecta tu billetera. Cuando tú estás diezmando y ofrendando, tú estás dando generosamente, tú estás ayudando a otras personas, estás sosteniendo la iglesia, estás sosteniendo el ministerio cristiano, misioneros. Entonces, algunos dicen que esto puede decir, si ya llegó el evangelio hasta esa persona. Porque la billetera es el último bastión de control. Yo no tengo mucho, pero lo poquito que tengo, ahí lo tengo bien agarrado. Estos cristianos habían soltado todo. Y eso es parte del evangelismo. Pero hay un tercer elemento que es aún más importante. Y es el elemento de la reconciliación. El evangelio produce reconciliación. Yo no entiendo por qué el Señor no permitió que este primer movimiento evangelístico fuera de Jerusalén, fuera en Samaria, un territorio prácticamente enemigo. ¿Por qué no los mandó a un lugar menos hostil? No, los mandó al peor lugar posible, Samaria, donde habían pleitos raciales que venían de a saber cuántos cientos de años. Y uno puede decir, bueno, es que allá en el Medio Oriente hay mucho pleito racial, pero aquí también hay. Tal vez no necesariamente racial, pero hay otros pleitos. Nuestra sociedad es una sociedad de pleitos, de contradicciones. Todos estamos peleados contra todos. Y lo que sucede es que muchos de nosotros fuimos creados para sentirnos superiores a otros, ya sea por el dinero, por el apellido, por el lugar donde nacimos, o por la nacionalidad, o porque yo soy de un color y tú eres de otro color. Y otros, por alguna razón, se sienten inferiores. Y cuando se junta un inferior con un superior, ahí viene el pleito. Y estamos peleados aquí, peleados. Los que se sienten superiores y los que se sienten inferiores. Yo no sé de dónde vienen estas cosas. Yo soy salvadoreño y desde muy pequeño, nunca nadie lo dice explícitamente, pero todos los salvadoreños no queremos a los mexicanos. Y dígame por qué, no sé. Nadie sabe por qué. No sé si es por el fútbol o qué, ¿verdad? Y a veces los mexicanos sentimos que los mexicanos se sienten más que nosotros.
Y tal vez nosotros nos sentimos inferiores y quizás por eso es que no los queremos mucho. Yo amo México, mis primeros 2 hijos nacieron en México, hemos vivido muchos años en México, amamos México, pero en general los salvadoreños nos cuesta con los mexicanos. Y estoy seguro que ustedes podrían dar muchos ejemplos de cosas similares, ¿verdad? Y aquí en nuestro país, donde hay gente de Jamaica, de Haití, de Nicaragua, de otros lugares, de venezolanos, colombianos, y hay muchos canadienses y europeos también, gringos, que vienen a vivir aquí, es terreno fértil para que se den ese tipo de cosas. O también los de un equipo de fútbol y los de otro equipo. O los de una parte del país con otra parte del país. Y su punto más tremendo es los judíos y los samaritanos que se odiaban, no se podían ver. Pero ¿saben qué hace el Evangelio? A los que se sienten superiores, el Señor les dice: ¿por qué te sentís superior? Tú no eres capaz de salvarte a ti mismo. Tú no eres capaz de resolver tus problemas. Tu superioridad no te ha servido para nada. Mira dónde estás. Y Jesús dice: yo te quiero ayudar, pero tienes que dejar tu orgullo. Tienes que aceptar que no puedes. Y cuando tú llegas a ese punto, yo te voy a dar todo para que tú seas feliz, para que tú seas completo, para que tu vida tenga propósito. Entonces el Evangelio le baja al orgulloso porque le ayuda a darse cuenta que él solito o ella solita no puede. Aunque tenga mucho dinero, mucho prestigio y mucho de cualquier cosa, no le alcanza para tener una vida con propósito. Solo Jesús lo puede hacer. Y al inferior, al que se siente inferior porque ha sido dominado, porque ha sido oprimido por tantos años y ha perdido las oportunidades, nadie le hace caso, Dios le dice: yo he dado a mi Hijo único para salvarte a ti. Le he dado la vuelta al mundo para rescatarte a ti. Tú eres importantísimo para mí. Ven, yo te ofrezco todo. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio nos pone a todos en la misma línea? Eso se llama la reconciliación. Y por eso es que un judío podía venir a evangelizar a un samaritano. Y por eso es que un samaritano, cuando conoce al Señor, posiblemente más adelante se fue a evangelizar y quizás a un judío. Porque el Evangelio nos pone a todos parejos. A los que se creen mucho, el Señor les dice: mira, por más que tengas no puedes, necesitas de mí. Y al que se cree inferior le dice: yo te levanto y te pongo conmigo. Jesús vino a estar contigo y para mí tú vales. Otros dicen que tú no vales, para mí sí tú vales. Vales tanto que entregué a mi Hijo por ti. Solo así es posible la reconciliación. Y saben que nuestras ciudades están esperando este mensaje, el mensaje de la reconciliación. Todos los mensajes que escuchamos son de que el pleito se haga más grande, de que la brecha se haga más extrema. Solamente el Evangelio es el que dice: puedes tú estar en la misma silla, en la misma mesa, con el que parecía o el que se creía que era tu enemigo. Y esto es lo que sucede aquí con los judíos y samaritanos. Entonces te fijas que eso es el evangelismo. El evangelismo no es nada más regalar un papelito esperando que lo lea, ¿verdad? Y después vuelvo a ver y ya está en la basura el papelito, nadie lo leyó. O invitarlo, ¿verdad? Que venga y nunca va a venir a una reunión porque la gente no quiere ir a las iglesias. El evangelismo es que la gente conozca lo que Jesús hace. ¿Y cuál es el resultado final en la ciudad del evangelismo? Miren versículo 8, el último. Y aquella ciudad se llenó de alegría. La ciudad entera recibió un tsunami, no de destrucción, sino de restauración. ¿Cómo es posible que una ciudad entera pueda estar llena de felicidad? Cuando Costa Rica llegó bien alto en el mundial, hubo una felicidad increíble. Yo también salí con mi familia en el carro. Yo tenía poco tiempo de estar aquí en Costa Rica y yo me uní a la fiesta. No sé de dónde sacamos una banderita y nos fuimos. Y fue chistoso porque ya como a las 2 horas de andar, ¿verdad? Que ya tenía que regresar a la casa,
no sabía cómo regresar a mi casa, me perdí. Y fue un milagro que en la medianoche, ¿verdad?, logramos llegar a la casa. No teníamos GPS en ese momento. Pero nos unimos a la alegría. Pero ¿sabes cuál es el problema con esas alegrías? Que el lunes tenés que trabajar y las deudas no se cancelaron. Y los pleitos que tenías con tu suegra, con tu mujer, con tu... siguieron. Por más que hubiéramos ganado el mundial. Porque esas alegrías son pasajeras, es como un fuego. Esta alegría es una alegría de fondo. Una ciudad shalom, donde llegó el evangelio. Eso es el producto del evangelismo. En otras palabras, hermanos, el Señor ha puesto en nuestras manos, tus manos y las mías, la posibilidad de que haya shalom en nuestras ciudades cuando compartimos a Jesús. No se trata de ir a repartir papelitos, se trata de compartir lo que Jesús ha hecho en mi vida para que esta ciudad tenga refresco, tenga restauración, como lo ha hecho en mi vida. Eso es el evangelio. Quiero terminar compartiendo algunas ideas prácticas de cómo tú puedes comenzar a ser evangelista, como lo fueron estos, llevar viralmente. En primer lugar, quiero acuñar una definición de cuál es el éxito en el evangelismo. Y ahí está. El éxito en el evangelismo es tomar la iniciativa en compartir de Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. Y podríamos hablar un buen rato de esta definición, solo la quiero dejar ahí porque el tiempo ya voló. Tomar la iniciativa, nadie te va a venir a pedir que lo evangelices. Mira, evangelízame vos. Nadie. Yo nunca he visto eso. Yo tengo que tomar la iniciativa. Cuando yo veo que hay lío, yo voy y tomo la iniciativa. Compartir de Cristo, como lo hicieron estos primeros cristianos, en el poder del Espíritu Santo, y Dios se encarga. Yo no sé quiénes van a recibir a Cristo, yo no sé quiénes van a decir no, quiénes me van a gritar, quiénes me van a decir, ¡hey! Esto es lo que estaba esperando. Eso no lo sé. Ni depende de mí. Dios es el que hace la obra. Mi responsabilidad es tomar la iniciativa y compartir. Y quiero presentar 3 palabras, en los últimos 5 minutos, 3 palabras claves para comenzar nuestra aventura evangelística. Las 3 palabras son orar, cuidar y compartir. OCC. OCC. Orar, cuidar y compartir. Bien sencillo. La O, orar. En este momento quiero que saques tu teléfono celular, sácalo, enséñamelo, tu teléfono celular, ahí lo tienes, todos tenemos teléfono, ¿verdad? Ábrelo, tu teléfono y pon WhatsApp. Abre WhatsApp, ahorita no vamos a llamar a nadie, solamente quiero que lo veas y empieza a hacerle así los nombres que tenés ahí en WhatsApp. Los nombres que tienes en WhatsApp es tu red relacional. Es el mejor lugar para empezar a evangelizar. Tu red relacional, la gente que tienes en tu WhatsApp. ¿Se oye? Ahí está. Tu teléfono, WhatsApp, ahí están tus nombres. Y yo tengo un montón de nombres, ¿verdad? Unos taxistas que nunca más los he vuelto a ver, pero bueno, la mayoría de la gente que tengo ahí es gente que yo conozco. Ahí está tu misión evangelística, tu campo misionero está en WhatsApp, ¿verdad? No pienses en ir a un estadio, ¿verdad? Si el Señor te quiere llevar a África, a los países musulmanes, ve. Pero al primer lugar donde Dios te quiere llevar es aquí, con tu gente de WhatsApp. Dice ahí las instrucciones, de tu red de contactos, hace una lista de 5 a 10 nombres de personas a quienes vas a comenzar a orar. Esta lista puedes dividirla en varios grupos, familia, compañeros de trabajo, vecinos, amigos del colegio, universidad, etc. ¿Verdad? Entonces, a medida que vas viendo los nombres en tu mente y haciendo una selección de quiénes podrían ser las primeras personas, 5 a 10, por quienes vas a empezar, no a evangelizarlos todavía, a orar por ellos. A orar por ellos. Mira lo que dijo Bill Bright, este autor. Dice, háblale a Dios de las personas antes de hablarle de las personas a Dios. Entonces, el primer paso es orar. Orar
por estas personas. Comenzá a orar por estas personas por un mínimo de 3 semanas, que Dios prepare sus corazones para que en el momento adecuado abran su corazón a Jesús. Mejor si estas oraciones las haces con otras personas en tu comunidad que están en lo mismo. Parejas que sienten este compromiso, esposo y esposa, oren juntos por estas 10 personas que están ahí en tu lista. Pueden decir 5 de la lista de él y 5 de la lista de ella, ¿verdad? Compañeros, amigos, ¿verdad? Aquí en la iglesia, unámonos para otras cosas y dediquemos un ratito. Mira, vamos a orar por tus 5, orar por tus 5. Saca WhatsApp, ¿verdad? Yo no sé si hay alguna manera de ponerle una estrellita o algo a esa gente o hacer un grupo aparte, no sé, ¿verdad? Yo no soy tan experto en esto, para estar orando por esa gente. En segundo lugar, la C, acuérdate que es orar, cuidar y compartir. La C, durante el tiempo que estás orando por estas personas, comenzá a tomar la iniciativa de conectarte con ellos para actos de servicio. Empiezo a conectarme con ellos. Quizás algunos tengo días de no verlos, no nos hemos conectado. Empieza a tomar la iniciativa, llámalo. Y una pregunta sencilla: ¿por qué puedo orar por vos? ¿Por qué puedo orar por vos? Aunque esta persona no crea en Dios ni crea en la oración, pero nadie se resiste cuando le preguntas: mira, fíjate que yo quisiera orar, decime por qué puedo orar por ti. Ay, sí, mira esto y esto y esto. Y empiezas tú a orar en realidad por esas cosas. Y esos son actos de bondad. Si es vecino, ayúdale con las compras. Si se le quedó el carro, ve y ayúdale a empujar, ¿verdad? Ayúdale a empujar. O ve y mira, yo te voy a la gasolinera a comprar la gasolina y te la traigo para que le eche gasolina a tu carro y no tengamos que empujar, etcétera, etcétera, etcétera. Usa tu creatividad para mostrar el amor de Dios de muchas maneras creativas, genuinas. Está fortaleciendo la relación que hará más fácil compartirle de Cristo más adelante cuando sea el momento adecuado. Y la tercera es compartir. La principal herramienta para compartir el evangelio es tu testimonio personal. Era lo que hicieron estos cristianos judíos en Samaria. Contaban lo que Dios había hecho en su vida. Hemos preparado una hoja que te puede ayudar a escribir tu testimonio personal para mantenerlo con un cierto orden, y esa hoja la puedes solicitar al teléfono de la viña. A partir del martes podemos enviar esta hojita. Son 3 hojas muy sencillas para que tú llenes con los datos de tu vida. Tu testimonio tiene 3 partes básicas: cómo era tu vida antes de Cristo, cómo recibiste a Cristo y cómo es tu vida después de conocer a Cristo. Bien sencillo, ¿verdad? En ese teléfono tú puedes solicitar esa hoja y con mucho gusto te la hacemos llegar vía WhatsApp. También quiero presentar 3 apps, 3 aplicaciones del teléfono que te pueden servir muchísimo. Y estas se llama The Four. Es una aplicación que, aunque su nombre está en inglés, pero es en español, que tiene una manera súper sencilla de compartir el evangelio. The Four, usando 4 pequeños símbolos: el corazón, la división, la cruz y el símbolo de pregunta. Muy sencillo. Jovencitos lo están usando en muchos países, The Four. La otra se llama God Tools. Otra vez fue en inglés el nombre, pero todo está en español. Tiene un montón de cosas que tú puedes usar para compartir de Jesús. Si tú sientes que no te dan las palabras, bueno, usa la aplicación, ahí está. Y la última es Jesus Film App. Esa es la más completa. Si solo puedes bajar una de ellas, te recomiendo esa, Jesus Film App. Tiene la película Jesús, tiene un montón de videos, tiene increíble cantidad de recursos para usar. Estas 3 aplicaciones están en ambos sistemas, Android y iOS, para que tú uses, ¿verdad? Si tú no te sientes tan cómodo, no importa, ya no hay excusa. Ya no hay excusa para testificar. Y termino entonces con la definición del éxito al testificar. Es tomar la iniciativa para compartir de Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información.
Suma y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.